Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio del libro de los Salmos. El día de hoy estaremos estudiando el Salmo 58. Pero recordemos un poco la semana pasada. La semana pasada vimos el Salmo 57, que es una serie de salmos donde David explica su carga, su malestar, porque está siendo perseguido injustamente por el rey Saúl, que quiere terminar con su vida. La semana pasada recordamos el hecho cuando Saúl, persiguiendo a David, está en el campo y decide entrar a una cueva para cubrir sus pies, ¿no? Los que estuvieron la semana pasada saben a qué me refiero. Entonces entra Saúl para cubrir sus pies y David está detrás con su gente. Pero David le respeta la vida. Solamente se acerca por detrás y sin que Saúl se diera cuenta, David le corta la esquina, la punta de su manto. Cuando Saúl termina de hacer sus necesidades y sale y se va, sale David de la montaña en la cueva y le dice: Saúl, Saúl, mira, tengo la punta de tu manto, pude matarte, pero no te maté porque respeto tu vida. En ese momento Saúl se da cuenta de que David no lo quiere matar, que no lo está buscando para matarlo, y que el malo de la película es el mismo Saúl, que él sí lo está buscando para matarlo. Y entonces Saúl lo único que le pide a David es: David, por favor, prométeme que cuando Dios te haga rey, no matarás a mi descendencia. Y entonces ahí comprendemos el por qué Saúl lo estaba persiguiendo a David. Porque Saúl sabe que David va a ser el próximo rey. Saúl sabe que Dios lo ha desechado a él como rey por desobediente y que se ha buscado otro que lo va a sustituir. Y el sucesor es David. Y Saúl tiene miedo de que, siguiendo las costumbres paganas de los pueblos aledaños, cuando David llegase a ser rey, entonces era la costumbre que el nuevo rey exterminara a toda la familia y a toda la descendencia del rey anterior, para no correr el riesgo de que luego traten de recuperar el trono. Entonces Saúl tiene ese miedo de que David vaya a matarle a toda su descendencia cuando él llegue a ser rey. Y entonces por eso lo estaba persiguiendo. Y en ese momento Saúl le pide a David y le dice: David, por favor, no lo hagas, no, prométeme que no vas a matar a mi descendencia. Y David lo hace. David le promete que no va a tocar a su descendencia. Y entonces Saúl se retira con sus 3,000 hombres, se retira y regresa a su ciudad. La pregunta es: ¿terminó esto el conflicto con David? No. Porque después de la muerte del profeta Samuel, por alguna razón, Saúl vuelve a la carga y vuelve a perseguir a David. Esos salmos nos muestran estas etapas de la vida de David. Etapas de angustia, etapas de dolor, etapas de frustración. Pero hemos aprendido mucho en los últimos salmos. Hemos aprendido desde el salmo, por ejemplo, el Salmo 51. Quiero que me acompañen. Y vamos a repetir algunas cosas que hemos aprendido. En el Salmo 51, David nos enseñó a pedir perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el Salmo 52, por ejemplo,
Nos enseñó a confiar, alabar y esperar en Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre. Esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tu santo. En el Salmo 52, entonces, aprendimos a confiar, alabar, esperar. En el Salmo 53, nos enseñó que solo los necios dicen que no hay Dios. Solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y por eso se han corrompido, hacen maldades abominables, no hay quien haga el bien. En el Salmo 54 nos enseñó que Dios es el que nos ayuda y está con los que sostienen nuestra vida. El Salmo 54:4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. También en el Salmo 54 nos enseñó a ofrecer voluntariamente alabanza a Dios. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de la angustia. Sacrificio de alabanza. Alabar a Dios cuando las circunstancias son tan adversas que la misma alabanza se convierte en un sacrificio. En el Salmo 55, versículos 16 y 17, nos enseñó a cómo orar. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Orar con intensidad, con clamor. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La frecuencia a la hora de orar, no solamente orar con intensidad, pero orar con permanencia, siguiendo la mañana, la tarde, la noche, es decir, no dejar de orar, ¿no? En el Salmo 55 también nos enseñó, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 56. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Qué hacemos cuando tenemos temor? En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Y la semana pasada, en el Salmo 57, aprendimos 3 cosas. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, me recompensa, me brinda su apoyo. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, entre las naciones, te cantaré. Si no escucharon la prédica de la semana pasada, les invito a buscarla en el Facebook, en el YouTube, y ahí la pueden encontrar. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 58. David hasta ahora ha estado enseñándonos, motivándonos, instruyéndonos de cómo comportarnos en momentos de dificultad y adversidad. Pero el Salmo 58 cambia completamente. El Salmo 58 es la queja de un hombre que pide juicio de Dios por la maldad de los hombres. Por la maldad de los hombres. Cuando vemos la maldad creciendo y avanzando en este mundo, esto nos llena de cólera, nos llena de una ira santa, vamos a decirlo así, ¿no? En el mes pasado, el mes de junio, ha sido el mes del orgullo gay. Claro, para ellos está bien, ellos creen que están bien. Para nosotros la Biblia lo presenta como pecado. Y entonces, cuando ellos celebran el orgullo, a mí me incomoda, no porque me moleste que ellos sean o no sean, es lo que ellos pueden hacer con su vida, lo que quieran. Pero me molesta que la maldad del hombre haya llegado al punto de celebrar, de enorgullecerse de algo que la Biblia menciona como pecado. Es como enorgullecernos del adulterio y organizar un mes para celebrar el orgullo adúltero o el orgullo fornicario o el orgullo de los ladrones. ¿Por qué? Porque la Biblia condena todo esto.
Y entonces a mí me molesta que celebren en lugar de arrepentirse. En lugar de buscar a Dios y pedir perdón, ahora celebran, se enorgullecen de su pecado. Y lo más triste de todo es que utilizan el arco iris. El arco iris que fue puesto en el cielo para que el hombre se acuerde que la maldad de la humanidad trajo un diluvio. Y el arco iris está allí para hacernos recordar que Dios ha prometido que no va a volver a haber un diluvio como este, pero nos hace recordar que hubo un diluvio por la maldad de los hombres, la maldad descontrolada de los hombres, tanto que Dios tuvo que mandar un diluvio, y por eso está la bandera, el arco iris en el cielo. Ellos utilizan eso como una bandera. ¿Para qué? Para representar y enorgullecerse justamente de aquello que ofende a Dios. A mí eso me incomoda, me molesta. Me molestan los gobiernos injustos que roban, que le quitan el dinero a su propia gente. Me molesta la gente que utiliza la política de forma mentirosa. Me molesta que haya tanta maldad metida entre los políticos. Me molesta que haya tanta publicidad a favor del homicidio de niños que no han nacido, el aborto. Me molesta que esos niños no puedan defenderse y que haya gente que salga en las calles, madres que salgan en las calles a enorgullecerse de que asesinaron a sus hijos en su vientre. Y todas estas cosas me molestan. Por eso el Salmo 58 para mí no es extraño, porque el Salmo 58 es la voz de alguien que está enojado con la maldad de los hombres y pide juicio de Dios. David pide juicio de Dios. ¿Y por qué? Porque contra todo lo que nos quieran enseñar, el mundo nos quiere decir que Dios acepta nuestra maldad porque Él es amor. Y como Él es tanto amor, le perdona a la gente sus maldades. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Proverbios 11:20 que abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Esto es lo que dice Dios, que Dios abomina la perversidad del corazón. Así que nos vamos al Salmo 58. Y la primera cosa de la cual David se queja en el Salmo 58 es que el hombre es por naturaleza injusto. En Salmo 58, versículo 1 y 2. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. La verdad es que los seres humanos por naturaleza somos injustos, o mejor dicho, juzgamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Es decir, juzgamos para proteger nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Voy a darles un ejemplo. Un juez acaba de pasar por un divorcio. Su esposa, bien asesorada por algunos abogados, llegaron a sacarle una buena cantidad de sus bienes y le han confiscado una parte de su sueldo. El juez está muy amargo por esta situación. Y él, como juez, ahora le toca juzgar un caso de una mujer que está pidiendo compensación por su matrimonio en su caso de divorcio. ¿Qué hace el juez? ¿Juzga imparcialmente o va a juzgar según su experiencia? Lo más probable es que juzgue según su experiencia y diga, ajá, acá hay otra mujer igual a la mía que me quitó tanto, ¿no es cierto? Y entonces no va a juzgar imparcialmente, va a juzgar
de acuerdo a su propia conveniencia. Y ese es el problema, que juzgamos buscando nuestra propia conveniencia. Si tú le preguntas a un adúltero, a alguien que está viviendo en adulterio, y tú no sabes que él está viviendo en adulterio, y tú te acercas y le dices, oye, hermano, necesito que me des un consejo. ¿Sabes qué? Estoy en problemas en mi casa con mi esposa, pero estoy saliendo con una amiga de hace mucho tiempo y se me está, estoy construyendo una relación. ¿Tú crees que es correcto? ¿Qué te va a decir el adúltero? Te va a decir, sí, hermano, no, yo te entiendo, yo sé los problemas que puedes tener en casa y bueno, esta relación nueva que estás buscando quizás te ayude a encontrar el verdadero amor. ¿Por qué? Porque él está viviendo en adulterio, entonces te aconseja de acuerdo a su situación. Eso se llama juzgar por conveniencia. Y por eso la Biblia dice que el hombre es injusto. ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente? ¿Somos capaces de juzgar rectamente? La segunda línea es muy interesante. Dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. La traducción en lenguaje actual traduce algo más exacto. Dice, todo lo que piensan lleva malas intenciones y todo lo que hacen provocan violencia. Provocan violencia. Es así, cuando los jueces juzgan mal, muchas veces se consigue la violencia de los afectados. Así es. En Estados Unidos, hace unos años atrás, un hombre de color, Rodney King, fue detenido por la policía, lo bajaron del auto y lo comenzaron a golpear en el piso y lo mandaron al hospital. Es decir, prácticamente casi lo matan. Un transeúnte lo filmó todo. Los policías no se dieron cuenta de que este transeúnte lo estaba filmando todo. Este moreno llegó al hospital abollado, golpeado, lleno de moretones, y entonces empezó un juicio contra los policías. Se presentó el video como evidencia. El juez, por alguna razón, determinó que los policías eran inocentes, que lo habían golpeado en defensa propia, cuando el video indicaba con claridad que el hombre no se estaba ni defendiendo ni nada, lo estaban golpeando entre varios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Cuando el juez determina que los policías eran inocentes, la injusticia cosecha violencia. Y durante 5 días en Los Ángeles hubieron destrozos, la gente salió a las calles a quejarse, a quemar autos, hubieron 50 muertos, 2,000 heridos, numerosos arrestos, más de 7,000 incendios y 1,000 millones de pérdidas en daños materiales. La injusticia trae violencia. Interesante, ¿no? Todo lo que piensan lleva malas intenciones, todo lo que hacen provoca violencia. Y cuando tú ves las injusticias, ¿no te dan ganas de pedir juicio de Dios? Cuando ves una injusticia contra ti, ¿no te dan ganas de pedir juicio de Dios?
¿Qué piensa Dios de las injusticias? Es simple. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace injusticia. Malaquías dice, vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios aborrece la injusticia. Para Dios, la injusticia es abominación. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué debemos hacer con esta información? Y tengamos cuidado, hermanos, porque yo lo he visto al interior de la misma iglesia. Así es. Muchas veces yo veo a los hermanos en la iglesia discutiendo con una falta de justicia, es decir, hacen juicios de acuerdo a su propia conveniencia. Gente al interior que se llaman creyentes, pero que son incapaces de juzgar con rectitud, sino que juzgan de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus intereses, y están al interior de la iglesia y nos llamamos hijos de Dios. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué debemos hacer? Y la única respuesta que tengo a esto es que si usted es un auténtico hijo de Dios, no se deje llevar por esos juicios injustos, porque Dios abomina todos los juicios injustos. Entonces pídale al Señor un corazón recto para juzgar. Hay un salmo que a mí me encanta, que está el Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, si Dios aborrece todo tipo de injusticia y el hombre tiende a juzgar injustamente de acuerdo a sus conveniencias, entonces lo único que podemos decirle al Señor es, Señor, perdóname, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto, un espíritu noble. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, un espíritu noble, porque yo no quiero ser como la gente del mundo. Yo quiero juzgar como Dios juzga. Y por eso solamente podré hacerlo cuando mi corazón haya sido transformado de acuerdo a la justicia de Dios. Sigamos con el Salmo 58. En el versículo 3, David, la segunda cosa que le molesta, la primera es que el hombre juzga según su conveniencia. La segunda cosa es, el hombre es malo desde la matriz. En el Salmo 58, el versículo 3 nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La verdad es esta, aunque el humanismo nos ha querido convencer de que el hombre es bueno, en el fondo es bueno, pero que la sociedad lo corrompe, lo que la Biblia enseña es que el hombre desde antes de nacer, en la propia matriz, ya lleva la maldad heredada del pecado de Adán. Y que cuando nacemos, si bien es cierto, parece el niño tan inocente y tan bueno, lleva la maldad dentro y apenas pueda va a florecer. Por eso es que el niño, si rompe algo y le llamas la atención, lo va a negar. El otro día veía yo una
un video en el internet donde una niña le juraba, escúchenme bien, le juraba con lágrimas a sus padres que su muñeca Barbie la había obligado a usar el esmalte de uñas de su mamá para pintarse las uñas. Pero ustedes tenían que ver a la niña. La niña lloraba porque ella la habían acusado falsamente porque ella no era culpable. Su muñeca Barbie la había obligado a usar el esmalte de uñas de su mamá para pintarse sus uñas. Yo veía a esa niña y los padres se reían. Los padres se reían y yo veía en ella la maldad que llevamos dentro desde que somos pequeños. En el colegio los niños no tienen piedad cuando llega algún compañero que tiene polio o que tiene algún tipo de retardo o tiene algún tipo de defecto físico. Los niños no tienen piedad. La Biblia nos enseña que no nacemos buenos y nos corrompemos. La Biblia nos enseña que llevamos el pecado dentro. Desde que nacemos llevamos el pecado dentro. Y que si bien es cierto, los padres nos educan a no ser malos. Los padres nos educan a ser morales. Los padres nos educan a tener principios. Pero de por sí, por naturaleza, llevamos la maldad dentro. Hay textos que nos llaman la atención. 1 Corintios 15 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Quiere decir que a través de Adán entró la muerte, y la muerte entra por el pecado. Entonces, el pecado entra a los hombres a través de Adán. Claro, la esperanza la tenemos en Cristo de que nos saque de esa situación. Pero por herencia, por Adán, heredamos esta situación de pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la segunda cosa que realmente debemos entender es que el hombre es malo desde la matriz. Y llevamos esa maldad dentro y cuando nacemos hay que pensar en varias cosas. Primero, ¿qué implica esta verdad para nosotros? Primero, nadie nace cristiano. Aunque tus padres sean cristianos, Dios no tiene nietos. Nadie nace cristiano. Somos pecadores por naturaleza desde el vientre de nuestra madre. Cuando un niño nace, aunque sus padres sean creyentes, no ha nacido un angelito, ha nacido un pecador más. ¿De acuerdo? Ahora, podemos educar a nuestros hijos, sí, para que parezcan cristianos. Podemos educarlos, pero sin Cristo en su corazón, solo son imitadores de la fe, actores, pero no auténticos hijos de Dios. Por lo tanto, dos cosas son importantes. La primera, debemos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Debemos hacer todo lo que podamos para que nuestros hijos puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Sin ese encuentro personal, aunque sean nuestros hijos y nosotros seamos pastores y todo lo que quieras, si nuestros hijos no tienen un encuentro personal con el Señor, no son hijos de Dios. Son hijos de creyentes, pero no hijos de Dios. Así que tenemos que llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Y segundo, tienes que preparar su corazón desde que son niños, llevándolos a conocer la palabra.
Desde que son niños hay que educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tienen que escuchar el mensaje de Dios en la iglesia desde que son pequeños. Claro, ellos van a tomar sus propias decisiones cuando sean adultos. Eso es indudable. Lo sabemos. Y si ellos quieren seguir el camino del Señor, lo van a seguir ya por su propia voluntad. Y ahí no podemos tener efecto. Es una decisión que ellos tomarán. Pero nosotros desde niños los instruimos en los caminos del Señor. Entonces estas dos cosas hay que hacer. Por el hecho de que nacemos con el pecado desde el vientre de nuestra madre, por herencia, es que nuestros hijos tenemos que llevarlos a los pies del Señor e instruirlos en los caminos de Dios para que en algún momento pueda la palabra tocar sus corazones. La decisión será de ellos después. Ya no puedo hacer nada al respecto. Pero yo hice mi parte como padre. Tercera cosa que aprendemos en el Salmo 58. El hombre necio también es sordo. Versículos 4 y 5 dice: veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Interesante porque nos está hablando de gente venenosa, ¿no? Veneno tienen como veneno de serpiente. Yo he conocido gente venenosa. Claro, no hay mucha gente, pero hay algunos que son venenosos, ¿no? Pero luego dice algo interesante, dice: son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Son como el áspid que cierra sus oídos y no escucha la voz de los encantadores. ¿Saben por qué? Porque cuando queremos pecar, nos volvemos sordos a los consejos de la gente que nos ama. El pecado es tan fuerte que nos vuelve sordos. No escuchamos ni la voz de Dios ni la voz de nadie. La necedad siempre se acompaña de sordera espiritual. El pecado nos vuelve sordos. Y no solamente es en cuanto al pecado. Hay muchos creyentes en la iglesia que sufren de sordera espiritual. Van a la iglesia, escuchan la prédica, pero no oyen la palabra. ¿Cómo es esto posible? Así. Hay mucha gente que escucha la palabra, escucha la prédica, escucha el estudio bíblico, pero su corazón cierra sus oídos para no oír la palabra. Como dice Isaías, hay un texto en Isaías que me encanta, dice: pueblo ciego que tiene ojos y sordos que tienen oídos. ¿Cuántas veces he predicado en la iglesia palabra de Dios y veo que hay gente que lo esquiva, como cuando el torero esquiva al toro, ¿no? Y entonces se pone de costadito y pasó la palabra. Y se pone de costadito y pasó la palabra. Y toda la palabra que va para él en su corazón está diciendo: qué buena enseñanza para mi tía, qué buena enseñanza para mi amigo, pero ninguna enseñanza es para él. Sordos, y no importa, dice, por más hábil que el encantador sea, porque a veces pensamos que tenemos que traer al mejor predicador para ver si el mejor predicador puede tocar el corazón de la gente. No. El sordo espiritual es aquel cuyo corazón no se ha rendido a los pies de Dios todavía. No. Aún disfruta del pecado, aún quiere mantenerse en su posición, en su estructura. Él no quiere renunciar
a su vida y por tanto la palabra de Dios es clarísima. Quien no renuncia y pone su corazón en el Señor no puede ser discípulo de Cristo. ¿No es cierto? Si no renuncias y te entregas al Señor, no puedes ser discípulo de Cristo. El necio espiritual, el sordo espiritual, es aquel que no ha doblegado su corazón aún a los pies del Señor. Y puede escuchar esta prédica y puede escuchar cualquier cosa, pero para él le pasa por alto. Sale de la iglesia y se olvida. Se olvida. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Hemos visto en cada circunstancia, hemos visto que podemos hacer algo. En cuanto a la injusticia, podemos clamar a Dios: Señor, dame un corazón limpio, un espíritu recto, un espíritu noble. En cuanto a la maldad que llevamos desde la matriz, tenemos que pensar en evangelizar a nuestros hijos, llevarlos en los caminos de Dios. Y en cuanto a la necedad, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Saben por qué? Porque la necedad solo la puede quitar el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede quitar el velo de los ojos y de los oídos. Solo el Espíritu Santo puede quitar la cerilla de los oídos espirituales. Solo el Espíritu Santo nos puede sacar de la necedad. Por lo tanto, solo nos queda orar e interceder y clamar a Dios. Porque solo Él nos puede sacar de nuestra propia necedad. Solo Él puede sacar de la necedad a nuestros esposos, esposas, hijos, familiares, vecinos. Solo el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que comenzar a interceder. Porque el hombre necio es sordo. Y solo el Espíritu Santo puede convencerlo. Por más que lo gritemos, le digamos cosas, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Les invito a luchar en oración por todas aquellas personas necias y sordas espirituales que conocemos. Luchen en oración por ellos, para que el Espíritu pueda hablarles a su corazón. Vamos terminando, y les decía que en este salmo, estas tres circunstancias hacen que David pues se sienta incómodo, ¿no es cierto? Cuando David dice, esta gente injusta, ¿no? Esta gente que es malvada desde el corazón, desde el nacimiento es malvada, esta gente que es necia, que es sorda. Y Señor, ¿qué hacemos? Y David pide quebranto. A mí me llamó la atención. David pide quebranto, quebrántalos. Miren lo que dice David. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas. Sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. David está pidiendo juicio de Dios, quebranto, ¿no? Quiebra, oh Jehová, quebranta, oh Jehová. Que a veces, hermanos, a veces debemos pedir esto. A veces hay gente tan malvada, a veces hay gente tan necia, a veces hay gente tan mala, a veces hay gente tan sorda, que lo único que podemos decir es, Señor, quebranta su corazón para que te busquen. Quebranta su corazón para que se arrepientan. Porque ¿saben qué? Aunque no nos guste, es la verdad.
La verdad es que el juicio de Dios hace que los hombres se arrepientan. Hace años atrás prediqué en una iglesia y prediqué acerca del juicio de Dios. Y que a veces hemos olvidado de que existe el juicio de Dios. Y esto es fuerte, hermanos, pero es triste. Al terminar le dije a la gente, ¿quieren ustedes tener una iglesia que ame a Dios con todo su corazón? ¿Que busquen al Señor de verdad? Y toda la iglesia dijo, sí, sí. Y entonces les dije, ok, entonces vamos a orar pidiendo juicio de Dios por todos los adúlteros, fornicarios, mentirosos que hay en esta iglesia. La gente me miró con pánico. Yo vi el rostro de la gente y se pusieron blancos. ¿Por qué? Porque somos acostumbrados a ser creyentes hipócritas que asisten a la iglesia, pero que tienen doble vida. Y cuando dije, vamos a orar por juicio, la gente se alteró, diciendo, ¿cómo voy a orar por juicio contra mí mismo? Y les dije, porque imagínense si cada vez que una persona se convierte en adúltero, que venga juicio de Dios y lo mate. ¡Osu! ¡Qué fuerte! ¿Cuántos adúlteros habrían? Poquísimos. ¿Ven? El juicio de Dios hace que nos arrepintamos. Por eso David había pedido esto. David pidió juicio. No lo vamos a hacer, claro. Yo en esa iglesia dije, no, hermanos, no voy a orar. Voy a pedirle al Señor que nos dé tiempo de arrepentirnos. Y eso es lo que pedimos, tiempo para arrepentirnos antes de que el juicio de Dios llegue. No juguemos, hermanos, no juguemos con el Señor. No permitas que el juicio de Dios llegue para motivarte al arrepentimiento. Busquemos al Señor desde ahora. Y cuando viene el juicio de Dios, a veces es duro, pero a veces uno dice, caramba, Señor, pusiste tu mano cuando debías ponerla. El Salmo 58 termina, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. La traducción en lenguaje actual dice, y dirán hombres y mujeres, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia. Y yo les pregunto, ¿vale la pena ser el pueblo de Dios? Sí, Señor. ¿Hay en este mundo un Dios que hace justicia? Sí, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.